Sentido es un tema en el cual Mark Frechet se da cuenta que todo hijo, aun cuando no sea deseado, es necesitado por el sistema. Luego entonces, aquí podemos ver que realmente no es que todos los hijos sean deseados, sino que el sistema les necesita para de esta manera integrar una información. Proyecto Sentido nos da una impronta importante en donde nos van a decir, para vivir dentro de este sistema, debes de cumplir con esta función. Luego entonces es por ello que nosotros haremos ciertas reparaciones a través de nuestra vida y a través de cómo nosotros hemos nacido, de cómo hemos sido gestados, porque veremos una cuestión importante. Dentro del proyecto Sentido, cuando nosotros vemos la época de este mismo, ya decíamos, 9 meses antes de la concepción, el tiempo de gestación y los 3 primeros años de vida, dentro de estos 9 meses antes de la concepción, veremos el entorno de los deseos, en donde se integrarán de manera profunda las contradicciones y los mandatos que pudiera haber con respecto a nuestros padres, con respecto a sus emociones. Por lo cual habrá que preguntarnos si es que estaban casados, solteros o con otra pareja, si es que estudiaban o trabajaban, con quiénes vivían, qué tipo de relación había entre ellos y qué tipo de relación hay con sus padres, si es que hay otros hijos, si es que hay abortos y qué edades tienen estos hijos. Después nos vamos al entorno de las emociones, en donde vamos a ver la concepción y el embarazo, cuál era el ambiente emocional de la pareja, qué sintió mi madre, qué sintió mi padre, qué se dijeron al momento que supieron que estaban embarazados, qué dijeron los abuelos, si es que querían una niña o querían un niño y por qué. ¿Qué nombre me pusieron? Este es un tema sumamente importante. Muchas veces decimos, pues es que yo me llamo así porque les gustaba la novela de no sé qué. No se la crean. Indaguen más dentro del sistema porque ahí hay una información más profunda de por qué eligieron el nombre que ustedes tienen. Normalmente podemos ver que se esté buscando constantemente a un personaje. También, pues bueno, otra cuestión importante es las emociones que surgen. Si es que hay miedo, si es que hay depresión, todo eso va a bajar al bebé porque la placenta actúa más como un filtro que como una barrera. Luego entonces todo lo que está sintiendo mamá va a bajar a este bebé dentro de este estado de fusión, en donde veremos que este bebé estará absorbiendo todo ello y posteriormente traerá improntas a esta vida y a cómo vivirlas. Después tenemos del nacimiento a los 3 años, lo que tenemos que cuestionarnos es cuál era el sentir de la madre con respecto a su pareja, si es que tenía otros hijos que cuidar, con quienes vivían, qué enfermedades, síntomas hay en el niño o en la madre. Normalmente los bebés que nacen prematuros nos están hablando de que o el bebé está enfermo o mamá está enferma y esta impronta se graba de manera inconsciente, por lo cual el bebé necesita salir ya del útero. Entonces ahí veremos estos partos prematuros donde lo que necesito es salir rápidamente, ¿verdad? Así como también veremos partos lentos, partos rápidos, partos retenidos. Ahorita vamos a hablar de todo ello para de esta manera poder conectar con la información de cómo hemos nacido. Entonces, el nacimiento a los 3 años, que será importante también, las mudanzas, las pérdidas de trabajo, los conflictos económicos, las muertes, estas muertes de algún ser querido, sobre todo si estos personajes son importantes para los padres, ¿verdad? Si se muere el papá de papá o se muere la mamá de papá, etcétera, ahí tendremos informaciones importantes que bajarán a este niño y entonces nos llevarán a este proyecto sentido para realizar la reparación de ciertas circunstancias. Nosotros, ¿cómo hacemos la reparación en la vida? Pues bueno, la vamos a hacer desde el trabajo, desde los hobbies, desde la pareja, por lo cual veremos que Proyecto Sentido no solo nos hablará de cómo hemos nacido y todo este entorno, sino también nos estará hablando de algunas otras situaciones, como por ejemplo, cuáles son nuestros trabajos, nuestras profesiones, a qué nos dedicamos, etcétera. Entonces, Proyecto Sentido va a abarcar toda esta información, incluyendo este estado de fusión, en donde ¿qué ocurre en el estado de fusión? Somos uno con mamá, estamos dentro del vientre materno y estamos fusionados con ella. Entonces,
todo lo que mamá sienta, nosotros lo vamos a conectar dentro de ese entorno de protección y seguridad. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque como es un entorno de protección y seguridad, lo buscaré posteriormente de manera inconsciente. Ahora imagínense que cuando mamá estaba embarazada, la golpeaban y después yo me consigo una pareja que me golpee y no me puedo soltar de esa relación. ¿Por qué? Porque inconscientemente vuelvo a ese estado de fusión, en donde nuevamente siento esa seguridad y esa protección de manera paradójica, pero en realidad me están lastimando. Sin embargo, ¿por qué me mantengo ahí? Porque para mi inconsciente es mi estado de fusión, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a ver que, como ya decimos, el nacimiento, el cómo hemos nacido, también nos dará una información sumamente importante. Comenzaremos por los partos fáciles. El parto normal o el parto fácil nos va a hablar de un parto sin complicaciones, en donde no se pone epidural, no se requiere medicamento, no hay complicaciones ni para el bebé ni para mamá. Todo sale a la perfección. Estos partos, pues bueno, veremos que serán pocos los partos que tengamos de manera fácil. Entonces, el parto fácil nos va a hablar de un parto sin medicamentos, sin epidural, sin problemas para el bebé y con todas las atenciones necesarias. Algunas veces mamá puede decir que fue un parto normal o fue un parto fácil cuando en realidad hubo mucha complicación, pero lo ocultan porque se sienten culpables. Otras veces porque fueron anestesiadas y no se dieron cuenta de nada. Cuando digan que fue un parto normal, hay que pedir que especifiquen qué es un parto normal para poder ver si realmente fue este parto fácil. Las personas nacidas con este proyecto sentido van a ser personas agradables, les gusta a la gente, suele haber poco dramatismo y lucha en sus relaciones y proyectos, y suelen ser personas relajadas que saben estar solas y cuidar de sí mismas. Vayan viendo si es que nacieron en un parto fácil. Después tenemos el parto rápido. El parto rápido nos va a decir, necesito hacerlo todo con rapidez. Algunas personas que han vivido este proyecto sentido pueden sentirse apresurados y nerviosos. Siempre van corriendo. Pueden sentir que quieren todo con inmediatez y apresuran a otros. Les van a interesar más los resultados que el proceso de las cosas. Algunas personas tienen mucha energía y con frecuencia se da en hiperactivos. También veremos que son personas que logran el éxito con rapidez. Incluso muchas veces se sienten culpables porque dicen, ¿cómo es posible que yo logre el éxito tan rápido cuando a otros les cuesta más trabajo, verdad? Entonces veremos que dentro de este parto de nacimiento rápido, pues bueno, veremos estas improntas. Después tenemos el parto prematuro, que ya decíamos, la impronta es necesito nacer ya. La madre está asustada o enferma o viviendo una situación de violencia. También puede haber sufrido algún aborto con anterioridad. Y si el bebé estuvo en incubadora, hay un doble conflicto de separación con la mamá. La impronta que graba el bebé es yo he nacido y me han separado de mi madre. Y es así como he podido vivir. O bien ella estaba muy enferma, o bien yo estoy muy enfermo. Pueden ser personas para quienes las separaciones son completamente lógicas. Su proyecto sentido es cuanto más me separo, más vivo. E imagínense esto dónde se va a dar, en las relaciones. Luego entonces puede haber desórdenes amorosos, porque cuanto más me separo, más vivo. La relación va a estar muy bonita, pero va a estar más interesante la separación. Voy a sufrir más la separación, voy a estar más conectado con esa separación desde esta impronta. También pueden ser personas que se sienten separadas y solas, temerosas de que les toquen, se sienten observados y juzgados. Pueden llevar una vida apresurada y ser muy vulnerables o sentirse insignificantes. Si nacen para proteger a la madre, pueden ser muy cautelosos en las relaciones y de mente rápida, pero de cuerpo lento para reaccionar. Ahora vamos al nacimiento retenido. ¿Cuál es el nacimiento retenido? Pues bueno, cuando le dicen a la mamá que espere, que todavía no, que ya van en el taxi, pero que se espere a que lleguen al hospital, que todavía no puje. Entonces ahí tendríamos este nacimiento retenido. Estas personas van a grabar una impronta en donde con frecuencia esperarán hasta el último momento
para hacer algo. Esperan a que las cosas se vuelvan atemorizantes. Son las personas que tienen que entregar un proyecto a las 11 de la mañana y a las 10:30 de la mañana apenas lo están empezando a realizar. ¿Sí? O las personas que tienen no sé, alguna vez me tocó en sesión una persona que habíamos hecho la agenda 15 días antes y el día que era la sesión era a las 9 de la mañana y me manda mensaje a las 7:30. Ya me voy arreglando para ir al banco para depositarte. Dije, ¿cómo? O sea, ellos saben que la sesión tiene que pagarse previo a, pero yo dije, ¿cómo es posible que estás arreglándote a las 7:30 para ir al banco y después venir a la sesión? Bueno, vamos a ver personas que hacen eso, que dejan hasta el último momento las cosas, aun cuando tengan todos los recursos, aun cuando tengan todas las posibilidades de solucionarlo antes, lo que harán es esperar a que las cosas se vuelvan atemorizantes, porque eso les hace sentirse cada vez más vivos, ¿sí? Porque Proyecto Sentido nos va a hablar el nacimiento de también proyectarme desde ahí para sentirme vivo constantemente. Son personas que se sienten indefensos en sus relaciones, con frecuencia sienten que su pareja les retiene, se sienten inseguros en su cuerpo, frecuentemente piensan que no pueden conseguir lo que quieren porque siempre hay algo que les retiene. En otros casos, puede ser que huyan para no ser retenidos. Sienten que el tiempo no está a su favor y deben siempre esperar o ser los últimos en llegar. Aquí podemos ver el que espera hasta el último para entrar a la función, ¿sí? O el que llega hasta el último a la fiesta, porque ¿cómo voy a llegar antes, verdad? Entonces ahí es lo que vamos a ver a través de este nacimiento. Ahora vamos a los bebés nacidos con forceps. ¿Por qué un bebé necesita forceps? Bueno, porque es demasiado grande o demasiado lento, o viene mal colocado y ya está en el canal del parto y es tarde para recurrir a la cesárea. Cualquiera que sea la razón, se encuentra atrapado y el obstetra adopta el papel de libertador o de salvador. Dentro de este proyecto sentido, vamos a ver que son personas que no les gusta que les controlen ni les manipulen. Se sienten mejor cuando ellos tienen el control. Temen al dolor y piensan que el placer conduce al dolor. Luego entonces, aquí qué va a pasar, que como pienso que el placer conduce al dolor, voy a evitar el placer para no llegar al dolor, ¿verdad? Con frecuencia sienten que les jalan fuera de las situaciones. Piensan que deben hacer todo por sí mismos, pero no pueden. Siempre necesitan ayuda. Creen que no importa cuánto hagan, nunca será suficiente. Aquí vamos a ver a estas personas que van a sentir constantemente que se tienen que exigir de más, ¿verdad? Aquí vamos a ver estas autoexigencias tremendas que muchas veces surgen a nivel profundo. También podemos ver que sienten que su cabeza y su corazón están separados, es decir, se sienten desconectados de sus sentimientos. Frecuentemente temerán al contacto físico. Y ahora vamos a los bebés que nacen de nalgas. Aquí veremos conflictos biológicos relacionados con la identidad sexual y la búsqueda de lugar propio. El ano representa la identidad y por ello los conflictos de identidad estarán asentados en ese lugar que es el asiento del yo y lo que nos rodea. Luego entonces aquí tendremos conflictos de búsqueda de lugar. Cuando el niño viene de nalgas, está reafirmándose ya antes de nacer. Quizás esperaba que fuera niño y es niña, quizás fue concebido accidentalmente y no se le esperaba. Luego entonces los niños que nacen de nalgas pueden presentar inseguridad vinculada a la necesidad de demostrar quién es, a miedo a ir hacia adelante, miedo a equivocarse, no finalizar lo que empiezan, tendencia a retroceder en las relaciones en las que se implican mucho de entrada y luego se sienten estrechos, donde hay una preocupación excesiva por lastimar a las personas. Y si el médico intenta voltearlos desde el exterior, entonces existe una resistencia a que otras personas traten de cambiarlos. Sin embargo, al mismo tiempo, van a desafiar a los demás a que se atrevan a hacerlo. Dentro de este proyecto sentido, vamos a ver que son personas que se quejan de hacer las cosas de forma equivocada. Hay un sentimiento constante de culpa. Con frecuencia odian finalizar las cosas. Dicen que nunca saben lo que van a querer después y tienen miedo a estar equivocados, lo cual no les permite comunicarse con soltura. Se quejan de tener que luchar en las relaciones y algunos dicen que retroceden en las relaciones cuando éstas son muy estrechas.
Se dan cuenta de que al placer sigue el dolor. Por lo general, se preocupan por evitar lastimar a la gente. Se quejan de que su respiración es superficial y puede que exista un temor y una desesperación que superar junto con una sensación de tener que luchar para sobrevivir. Se involucran en las relaciones y luego luchan por salir de estas. Van a sentir una posesión de la libertad poco convencional y con frecuencia se quejan de la gente si intenta decirles lo que debe hacer. Se pueden calificar a ellos mismos como luchadores y se quejan de no saber qué dirección tomar. Ahora vamos a los bebés nacidos con cordón umbilical ceñido al cuello. Aquí vamos a ver una cuestión sumamente importante. Un bebé puede llevar la vuelta de cordón umbilical y habitualmente no está ceñido y puede desatorarse con facilidad. Pero si el cordón está muy pegado alrededor del cuello, entonces la propia fuente de vida se convierte en un instrumento de estrangulamiento y crea una esquizofrenia primaria hacia la vida. Casi siempre al crecer estos niños van a establecer una relación de amor y odio con la existencia, ya que en su conciencia la vida y la muerte son iguales. Entonces desde aquí vamos a ver que tienden a crear situaciones que amenazan la vida. Son susceptibles a la sensación de asfixia. La intimidad representará un riesgo para ellos. Con frecuencia no les gustan las corbatas o no les gusta usar cosas en el cuello porque sienten esa asfixia. A menudo se sienten estrangulados en las relaciones y presentan un buen desempeño en situaciones de crisis. ¿Por qué? Porque ellos han nacido en una situación de crisis. Luego entonces presentarán un muy buen desempeño a través de las situaciones de crisis. Con frecuencia se sienten desconectados de sus emociones y casi siempre dicen, esto me está matando, cuando se sienten más vivos. Cualquier clase de embrollo puede representar el pánico primario. Tienden a sabotear las creaciones, matando la creatividad. Ahora vamos a los bebés nacidos por cesárea. Aquí están los bebés que en vez de nacer por el canal del parto, nacen por una intervención quirúrgica abdominal, lo que hace que el nacimiento sea más rápido para la madre, el médico y el bebé. Cada vez se da más que en muchas ocasiones se hace una cesárea por capricho de los padres o de los médicos. Aquí podemos ver una cuestión sumamente importante. Hace poco veía yo una publicidad en Facebook donde decía, ¿quieres poner límites a tu hijo? Hazlo desde antes que nazca. Programa la cesárea. Sabiendo lo que yo sé, esa publicidad se me hizo tremenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que nacen con cesárea nos estarán hablando constantemente de algo que se llama síndrome de interrupción, en donde estarán sintiendo que algo o alguien les interrumpe constantemente. Alguna vez tenía una alumna que estaba yo dando clases y yo veía que entraba la abuela, jalaba el cajón, después salían, iban, entraban, y un día le dije, oye, ¿tú naciste por cesárea? Y me dice, sí. Le digo, lo que tú tienes es un síndrome de interrupción. Me dice, Ingrid, no puedo leer un libro. Dice, empiezo a leerlo y tocan la puerta. O si me voy a la cafetería, se le cae el café al mesero. Algo pasa, pero siempre me están interrumpiendo. No puedo terminar una acción. Eso es lo que va a pasar con las personas que nacen por cesárea. También con frecuencia sienten que no pueden hacer las cosas por sí mismos. Se resienten porque otros los manipulan y con frecuencia son indirectos al comunicarse. Tienen una tendencia a pensar que todo lo hacen mal. Se confunden con facilidad y se les dificulta tomar decisiones. Les es muy difícil terminar las cosas porque ellos no han terminado el primer proceso que es el nacimiento, ¿sí? Entonces los han tenido que sacar y ahí veremos que con frecuencia se les dificultará terminar las cosas. Se culpan por no hacer las cosas que creen difíciles. Son adultos testarudos que insisten en hacer las cosas a su manera y bajo su propio riesgo. Atraen bloqueos e interrupciones constantes a su vida, se sienten invadidos y necesitan rodearse de personas que sienten que los salvarán en alguna situación de emergencia. Se sienten manipulados en las relaciones y sienten la necesidad de abandonar las relaciones y huir. Y si el bebé viene atravesado, en este caso el bebé se encuentra de lado o en diagonal, con la cabeza hacia la derecha o la izquierda y los pies en el extremo opuesto. El pequeño no está de frente al canal del parto. Es una emergencia médica extrema
que por lo general requiere de una cesárea. En ocasiones, el médico va a tratar de voltear al bebé de forma manual desde el exterior, lo cual resultará muy doloroso para la mamá y para el bebé. Con frecuencia, la maniobra no da resultado. Entonces, desde este proyecto sentido, vamos a ver personas que con frecuencia se quejan de ir en dirección equivocada con respecto al matrimonio, la profesión o la vida. Creen que otros les están volteando o torciendo en dirección opuesta. Permanecen demasiado tiempo en situaciones de las cuales deben salir. Hacen esperar a la gente y pueden sentirse atrapados en algo o están cambiando todo el tiempo para tratar de salir, pero sin llegar a ninguna parte en realidad. No les gusta que los controlen ni les manipulen y no saben qué camino tomar. Ahora vamos a los bebés nacidos con epidural o con anestesia. Como ya decíamos, la placenta va a ocupar un lugar más como filtro que como barrera. Entonces, el bebé estará drogado justo en el momento de nacer. Las personas que reciben medicamentos al nacer con frecuencia lo hacen como si estuvieran sin vida y pasan el resto de su existencia en una neblina. Entonces podemos ver personas que siempre están como en una neblina, que no ven las cosas claras, bostezan mucho, aparecen y desaparecen. En las relaciones se sienten inconscientes, se quejan de que se fue la emoción dentro de las relaciones. También con frecuencia el apoyo en la relación será igual a asfixia. Es que viene y me ayuda y hace y me siento asfixiado, ¿sí? Ya vamos viendo por qué, ¿sí? Porque no han podido nacer ellos totalmente con esa claridad. También se quejan de que se fue la emoción en las relaciones. Se quejan de que les es difícil enfocar su atención hacia algo. Estas personas que tienen mentes sumamente divagantes, si bien sabemos que la función de la mente es divagar, aquí vamos a ver personas que tienen mentes sumamente divagantes. También describen su sensación como la de estar en el espacio y se quejan de reprimir sus sentimientos. Se describen a sí mismos como emocionalmente fríos en las relaciones y muchos confiesan de que las relaciones no las disfrutan totalmente. Ahora vamos al nacimiento de gemelos. Los gemelos pueden ser más psíquicos y telepáticos porque desarrollan una conexión intuitiva dentro del vientre. Estudios recientes han comprobado que aún los que son separados al nacer crecen con similitudes como los nombres de los animalitos, de los perros, de los gatos, incluyendo el nombre de los cónyuges, de los hijos, etcétera, así como también sus profesiones, pasatiempos e intereses, que ya decíamos, desde ahí vamos haciendo reparaciones en los sistemas, desde los pasatiempos, desde los hobbies, desde las profesiones, etcétera. Entonces, en los nacimientos de gemelos, veremos que con frecuencia el primer gemelo es un líder, el segundo será un seguidor. Entonces, los segundos sentirán que otros tienen ventajas sobre ellos. Se quejan de llevar la segunda voz en las relaciones. Con frecuencia, esperan a que su pareja les muestre el camino. Encuentran poco natural el pensar primero en ellos mismos. Y en el sexo, se aseguran de que su pareja llegue al clímax primero. Sienten que siempre han estado en segundo término y frecuentemente sus parejas evolucionan con rapidez y luego les abandonan. Podemos ver personas que se quejen de dependencia extrema y también tienden a ser muy intuitivos, muy psíquicos. Desean tener un espacio propio porque nunca lo han tenido, ni aún en el vientre. Sienten una rivalidad y una competencia extrema entre hermanos. ¿Y a dónde creen que vamos a llevar esta rivalidad y esta competencia extrema? Pues también a los diferentes sistemas, ¿verdad? Al sistema laboral. Y entonces voy a sentir rivalidad y competencia con las personas que están a mi alrededor, con mis colaterales, con las personas que hacen lo mismo que yo o quienes están en el mismo rango jerárquico que yo. Y entonces desde ahí nos estaremos manifestando en esta competencia. El 68% de los embarazos son embarazos gemelares. Pero ¿por qué nacemos la gran mayoría de a uno? Bueno, porque muchas veces el otro gemelo es absorbido por la placenta, es absorbido por el bebé o también es perdido en este proceso de implantación. Entonces de ahí podemos ver incluso temáticas como la búsqueda del gemelo simbólico, en donde podemos ver parejas
que realmente no buscan una pareja, buscan como un hermanito. ¿No han visto estos tan lindos que luego los dos traen la misma sudadera, los dos traen la misma ropa, etcétera? Bueno, ahí podemos ver estos gemelos simbólicos donde de manera inconsciente no estoy buscando una pareja, estoy buscando un gemelo, estoy buscando un hermano, ¿sí? Ahora vamos a los bebés nacidos por sexo no deseado. Es cuando los padres desean un bebé con un sexo determinado y nace lo contrario. Deseaba niño y es niña o viceversa. Entonces aquí podemos ver que en diversas situaciones afirman nunca seré lo suficientemente bueno como hombre o como mujer. Soy una desilusión. Soy alguien equivocado. Estoy confundido. Debería ser niña o debería ser niño. Tienen dificultades con los de su género o temen asumir responsabilidades por este. También podemos ver que no se sienten aceptados, se sienten tristes, enojados y resentidos en las relaciones. No pueden aceptarse a ellos mismos en las relaciones y se sienten insatisfechos en la vida. No saben lo que se espera de ellos ni lo que deben de recibir dentro de las relaciones. Con frecuencia ven al mundo como un lugar poco amigable y lo mismo sienten dentro de las relaciones debido a conflictos de identidad sexual. Generalmente la pubertad será un gran problema para ellos, porque imagínate una persona que debía de ser niño, fue niña y ahora en la pubertad le está bajando la menstruación o le están creciendo los senos. Entonces ahí veremos un conflicto importante a nivel inconsciente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a ver que también algunas veces se sienten más felices al estar solos, porque claro, ahí no necesitan identificarse dentro de este género, ni mucho menos, y también podemos ver personas que teman a ser desilusionados. Ahora vamos a los embarazos no deseados, no planeados o accidentales. Aquí veremos los embarazos generalmente no planeados, embarazos clandestinos y fuera del matrimonio por incesto o concebidos a la fuerza. En general, hijos o hijas no deseados. Dentro del proyecto sentido de estos hijos no deseados, veremos que son personas que toman el papel de verdugo y ahora rechazan a cualquiera que les quiera. Tratan de hacerse indispensables para que no les rechacen. Son seres misteriosos si son ilegítimos y tienen problemas con los impuestos, matrimonios y otros trámites legales. Tienen problemas para planear algo ya que ellos no fueron planeados o se vuelven planeadores compulsivos, cualquiera de las polaridades. Recordemos que en los sistemas se adoptan polaridades o procuración. Entonces podemos ver personas que tengan problemas, tiendan a planear constantemente todo, la hora exacta, qué día, cómo lo van a hacer, o no planeen nada, o incluso que estén polarizando, que a ratos planeen todo de manera muy estructurada y en otros momentos no planeen nada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que también son susceptibles a accidentes, si es que fueron un accidente, y son desorganizados si no fueron planeados. Sienten que sus relaciones les toman por sorpresa si su nacimiento pareció presentarse en un mal momento para sus padres. Son adictos al rechazo en las relaciones. Estas personas veremos que constantemente estarán buscando relaciones de manera inconsciente, ya sabemos, donde les rechacen, ¿sí? Porque de esta manera van a reafirmar nuevamente todo lo que están sintiendo. Se sienten frustrados y con ganas de no haber nacido, pues no encuentran su lugar en el mundo. Así como lo vemos con los yacientes, podemos ver que también estos personajes no encuentran su lugar en el mundo, ¿verdad? Hay una búsqueda constante de ese rechazo para poder entonces identificarse desde otro lugar y poder realmente integrarse, ¿sí? Entonces vamos ahora a otro tipo de nacimiento. Ya hablábamos del nacimiento rápido, donde van a salir casi, casi como tapón de corcho, ¿verdad? Ahora vamos a ver el nacimiento lento, el parto lento. Ahí veremos que son personas que sienten que la vida no hay ninguna prisa. Pueden ir de manera muy tranquila en la vida, no necesitarán apurarse ante nada, ya que tienen la idea de que el nacer despacio me salvó la vida. Son personas perezosas y en algunos casos podemos ver patologías de sobrepeso
e hipotiroidismo. Recordemos que la tiroides nos va a hablar constantemente de tiempo. Entonces, en el caso del parto lento, nos puede dar patologías de hipotiroidismo. Estos partos son partos que demoran horas y horas en dilatar, el parto ya ha iniciado, pero no hay dilatación aún, ¿sí? No es el lugar donde apenas se desprendió el tapón mucoso, pero todavía no hay ruptura de fuente, no, es cuando ya hay ruptura de fuente, ya está todo listo para que el bebé salga, pero todavía no hay esa dilatación para que el bebé pueda salir, ¿verdad? Ahora veremos el nacimiento. Ya decíamos que cuando los bebés nacen de nalgas, pues bueno, están buscando este lugar en el mundo. Pero cuando nacen de pie, una persona que ha nacido en estas condiciones puede tener miedo a ir hacia adelante en la vida. Asume que la vida es una lucha y que no es capaz de hacer bien las cosas. Hay una sensación de ser inoportuno y también hay culpa y dolor por las heridas causadas a la madre, ¿sí? Entonces aquí podemos ver personas que estarán vinculándose constantemente con la madre o con los arquetipos maternos desde la culpa, porque siento culpa por haberle causado algún tipo de dolor, ¿sí? Y por último, la aspiración de líquido amniótico. Cuando el bebé toma líquido amniótico al momento del nacimiento, esto va a producir mucha rabia, ya que el niño lo vive como una traición por falta de colaboración de la madre. Entonces hay sensaciones de ahogo y posibles ideas de suicidio. Recordemos que la madre va a ser quien nos conecta con la vida, con el sentido de vida. Entonces, si mamá no colaboró, sentiré que voy en contra de la vida, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya pudieron encontrarse dentro de sus nacimientos y ver de qué les está hablando para poder trabajar también de manera inconsciente esta información. Ya vemos que vamos a detectar ciertas improntas con respecto a cada uno de los tipos de nacimiento. ¿Qué pudieron